estáis? Bienvenidos un día más al canal del Dojo del Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en el Deck Profile, ya que pues bueno, es viernes, toca Deck Profile, y vamos a hablar del Deck Profile de los Stellar Knight, uno de los mazos que hemos tenido en CIA con soporte, que la verdad pues ha cambiado bastante la jugabilidad, me ha gustado mucho el soporte que le han dado, es un soporte bastante bueno porque realmente también es barato, dado que son todos supers menos una ultra, y la ultra ni siquiera es tan cara, y es un mazo que muchos sé que sois fans, entre ellos me incluyo, y la verdad ha mejorado muchísimo la jugabilidad porque por fin Stellar Knight se puede jugar con Satellar y con Stellar en el mismo mazo, y eso me parece genial. Además de que la temática del mazo ahora ha cambiado mucho en el tema de efectos para enfocarse sobre todo en la jugabilidad alrededor de Ptolemaeus, que por fin, pues bueno, ya vimos en la banlist que se puede jugar y demás, pues gracias a estas nuevas cartas tenemos esa mecánica de saltarnos el turno del oponente, y es como vamos a jugar este mazo. Luego os explicaré el combo y veréis cómo funciona para pues prácticamente hacerle un FTK al adversario. Pero antes de comenzar, recordad que abajo en la descripción tendréis el enlace de mis Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón de unirse al de suscripción que cumple con la misma función. Recordaros también las redes sociales para apoyar el canal y que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos, y recordaros que esto os lo mencioné en la videocharla, que si queréis, si estáis interesados en vender vuestras colecciones de Yu-Gi-Oh, ahora mismo tengo un proyecto entre manos con un compañero y estamos buscando material, entonces poneos en contacto conmigo, ya sea por Instagram, ya sea por Discord o ya sea por Twitter, por mensaje privado, y pues mandadme fotos de vuestra colección y comentamos un poquito, ¿vale? Estoy, pues bueno, tardo un poquillo en responderos y demás porque tengo que hablar con mi compañero y aparte de que estoy con otras cosas, estoy bastante liado últimamente, pero os responderé con la mayor brevedad posible. Sin mucho más que decir, vamos a ver el mazo de los Stellar Knight. Para empezar, y vamos a ir directos a los monstruos, vamos a empezar obviamente con triple Deneb. Deneb, pues obviamente es una de las cartas más importantes para el mazo porque es el buscador de monstruos. Cuando es invocado normal o especial, nos va a añadir un Stellar Knight del deck a la mano, excepto un Stellar Knight Deneb, y solo podemos utilizar el efecto de Deneb una vez por turno. Todos los Stellar Knight funcionan cuando se invocan normal o especial, activan un efecto genérico, ya sea buscar, Foolish Burial, invocar. Entonces, pues bueno, vamos a decirlos un poquito más por encima. Ya hemos tratado además el mazo bastante en el canal. Esta carta nos va a venir muy bien y es una de las mejores maneras de arrancar en tema de manos iniciales, porque las manos iniciales perfectas son Deneb junto con Liran o Unukalei junto con Liran, ¿vale? Liran va a ser una carta bastante importante. Y hablando del Rey de Roma, Liran es uno de los nuevos soportes que nos han sacado para este mazo, concretamente en Super, y es una carta bastante buena. Esta carta es tratada también como una carta constellar, lo cual está genial porque esto hace que sea tanto Stellar Knight como Constellar Knight y nos permite jugar con ambos arquetipos, lo veremos después. Además, si una carta Stellar Knight o un Constellar es invocado normal al campo, exceptuando un Stellar Knight Liran, y exceptuando también durante el damage, podemos invocar a este Liran de manera especial. Y luego nos va a buscar una carta mágica Stellar Knight. Entonces esto nos va a permitir buscarnos a nuestro Skybridge, al Puente Cielo, que nos va a venir muy bien dentro del combo, veremos después para qué. Para pues poder hacer todo ese combo de las 5 monstruos para luego hacer la invocación de este Ptolemaeus, ¿vale? Entonces esta carta va a ser bastante importante. Aparte del hecho de que se trate como Constellar, lo veremos después, nos va a combar con el nuevo Constellar Caduceus, que es una carta brutal. Luego veremos el porqué, pero es que esa carta es Dios. Llevaremos después triple del Altair. Altair, cuando es invocado, ya sea normal o especial, nos va a hacer Monster Reborn. Nos va a invocar uno de nuestros Stellar Knight del cementerio al campo en posición de defensa. El único problema, aparte de que solo podemos utilizar este efecto de Altair una vez por turno, es que los monstruos que controlamos no pueden atacar por el resto del turno excepto los Stellar Knight. Pero esto nos va a dar igual porque el efecto lo vamos a hacer yendo primeros, así que nos va a dar absolutamente igual. Y haremos después una Vega, cuando es invocado normal o especial, nos va a invocar un Stellar Knight directamente desde mano, y solo podemos activar el efecto de Vega una vez por turno, por lo cual es un extender. Realmente esto en el momento que lo invoquemos, ya sea normal o especial, generalmente lo solemos invocar especial, nos va a arreglar un poquito la mano invocándonos un Stellar Knight directamente desde mano. También es un buen inicio porque si iniciamos con Vega, Deneb y por ejemplo Liran, tenemos un full combo bestial, lo cual está bastante bien. Ya veremos después doble Unukalei. Unukalei es el Foolish Burial, cuando es invocado normal o especial, hace Foolish Burial, es decir, nos tira un monstruo del deck al cementerio. Esto nos va a permitir, pues, sobre todo, muy interesante, combar con Altairan, otro de los nuevos monstruos que hemos recibido de soporte y otras cartas que ha salido en Super. ¿Por qué digo que va a combar con Altairan? Bueno, para empezar porque Altairan tiene un efecto estando en cementerio de que cuando se invoca un Stellar Knight de manera especial al campo, vamos a poder invocar al Altairan de manera especial desde cementerio, por lo cual nos interesa tenerlo en cementerio para poder
generarnos más materiales. Aparte, al igual que el Iran, este es tratado como un monstruo constelar, por lo cual veremos que nos va a funcionar bastante bien con el Caduceus de nuevo. Aparte también mencionar que el efecto este de invocación desde cementerio también se aplica si invocamos especial un constelar. Esto es muy interesante porque nos va a combar con Caduceus, y Caduceus, que es uno de los constelar, vamos a poder implementarlo en la build gracias al nuevo monstruo de Extid, a ese Tellar Caduceus, ¿vale? Al constelar Caduceus de Extid. ¿Por qué? Bueno, esta carta la vamos a poder buscar gracias al efecto de Sheratan. ¿Habéis visto qué fluido ha ido todo? Si es que soy un crack con la comunicación. Bueno, Sheratan cuando es invocado normal nos añade un constelar a mano, es decir, vamos a poder añadir Caduceus. Pero lo veremos después, Sheratan no vamos a activar su efecto invocándolo normal. Veremos después que es gracias al nuevo monstruo Extid. ¿Para qué nos sirve el Caduceus? Básicamente, si controlamos un monstruo constelar, podemos invocar a Caduceus de manera especial. Y luego podemos activar a mayores su efecto de que nos podemos añadir una carta mágica o trampa constelar del deck a la mano. ¿Para qué nos sirve esto? Para buscarnos la nueva carta mágica que también sale de soporte en Super, Constellar Tellar Knights, que es buscable tanto por los Tellar Knights como por los Constellar, lo cual es una carta brutal, pero lo vamos a buscar dentro del combo gracias a Caduceus. ¿Cómo vamos a invocar Caduceus de manera especial? Bueno, pues básicamente porque vamos a controlar a Tellar Knight Constellar Caduceus, por lo cual se trata como un Constellar y este Caduceus pues se va a poder invocar de manera especial. Como os digo, este lo vamos a buscar con Sheratan, que el efecto que tiene es que cuando es invocado normal nos añade un constelar del deck a la mano. Entonces, ¿por qué nos va a combar esto? Porque el efecto que tiene Tellar Knight Constellar Caduceus, que es una de las cartas clave para esta estrategia, es que podemos desterrar un Tellar Knight o un Constellar de nuestro deck para desacoplar un material de esta carta y activar el efecto de ese monstruo como si fuese invocado normal directamente en este Constellar Caduceus. Es decir, porque la explicación creo que se entenderá mejor que el propio efecto en sí. Tú puedes activar el efecto de este, vas a desterrar a tu Sheratan, quitas un material y el efecto de ese Caduceus se aplicaría como si Sheratan hubiese sido invocado normal. Es decir, nos va a buscar un constelar que va a ser el Caduceus y luego como tenemos al Extid que cuenta como constelar, Caduceus invoca especial. Esto realmente se puede aplicar también con los propios Tellar, es decir, tú puedes desterrar por ejemplo Deneb y el efecto que aplicaría Constellar Caduceus es el de búsqueda de Deneb. También se aplica con Altair, también se aplica con Vega y también se aplica con Unukalai. Con los únicos con los que no se aplica son con Altairan y con Liran, con los nuevos, porque estos no tienen efecto cuando son invocados normal o especial, ¿vale? Entonces es un pequeño detalle. Después vamos a llevar hand traps. El formato ahora mismo es un formato que pide muchísimas hand traps. Veníamos de un formato en el que apenas se jugaban cuando estábamos jugando con Tear, que se jugaba casi todo Floodgates estilo Shifter y este tipo de cosas. Hemos ido cambiando a un meta en el que pues se jugaban hand traps de manera moderada, llevabas el Nibiru, llevabas Ash Blossom, pero sobre todo ahora, tanto con la Purely, como con la Super Heavy Samurai, como con la Matemecha, y bueno, cuando vayan viniendo nuevos mazos, que seguramente pues, sean bastante potentes, aparte de la Castilla que ya está, vamos a necesitar muchas Hunters en el formato, por lo cual de entrada vamos a llevar doble Ghost Ogre and Snow Rabbit, una carta bastante buena que nos va a permitir sobre todo contrarrestar a la Purely, ya que cuando activa su carta continua vamos a poder activar esta carta para romperla y así pues evitar esa búsqueda y evitar que forme campo. También se puede hacer con el propio Purely y estos monstruos para poder hacer que no tenga ninguna invocación de Extid posterior, lo cual pues bueno, está bastante bien. Luego vamos a llevar Triple Ash Blossom and Juice Spring, obviamente para evitarnos las búsquedas, muy importante, y por último Droll and Lockbeard. Esta carta es indispensable ahora mismo en el formato, para empezar porque la Purely en cuanto busca, tiras esto ya no va a poder buscar más. Super Heavy Samurai también es un mazo que busca un montón, en cuanto tires esto no va a poder buscar nada más, Super Heavy muere instantáneo ante Droll and Lockbeard. A Castira también le duele bastante, porque Castira también es un buscador muy bueno, en el momento que active campo o en el momento que active unicornio o lo que sea, vas a poder activar esto y ya no va a volver a añadirse nada más por el resto del turno. También es bastante bueno con la Matemecha, porque vas a evitar que busque, entonces al final creo que es la mejor hand trap ahora mismo en formato y tenemos que llevarla a 3 obligatoriamente. Llevaremos después, ya entrando en el apartado de cartas mágicas, triple Constellar Tellar Knights. Esta carta continua es brutal y es muy buena por los dos efectos que posee, es que no tiene solo uno bueno. Cuando esta carta es activada, es decir, cuando desde mano la activas y demás, funciona como un Monster Reborn. Seleccionas un Tellar Knight o un Constellar de tu mano o cementerio y lo invocas especial. Bueno, realmente no selecciona, lo invocas directamente. Esto está bien porque te sirve tanto de mano como de cementerio, por lo cual recover de cementerio, si no, pues simplemente evitas briqueos y puedes continuar haciendo combos, lo cual veremos que es importante dentro del propio combo. Luego también el otro efecto es muy interesante, ya que puedes seleccionar un Extid que controles, obviamente de los Tellar y demás,
y puedes invocarte encima un Exceed que sea rangos superiores o inferiores. Y esto veremos que es indispensable para hacer el combo gracias a llevar al M7, ya que lo que vas a hacer es con esa carta convertir este M7 en Ptolemaeus, y de esa manera vamos a tener el Ptolemaeus con los 7 materiales, lo cual es brutal. Llevaremos después un Tellar Knight Genesis. Es una carta que a mí en lo particular me parece bastante decente. Realmente podéis llevar Harpy's Feather Duster, pero esto, pues bueno, dado que se llama Tellar Knight, me parece bueno porque es buscable. Sí que es cierto que depende de tener varios Tellar Knights, pero aún así es bastante fácil de hacer realmente y podéis llegar a tener los 5, así que funcionaría pues prácticamente igual. ¿Qué efecto tiene? Pues destruyes tantas mágicas y trampas en el campo igual al número de Tellar Knights que controles, ¿vale? Esto está bastante bien porque a excepción del Caduceus con Stellar, vas a tener siempre muchos Tellar Knights y es una carta que es buscable. Vamos a llevar una copia porque realmente no es tan necesaria. Podéis sacarla si queréis, podéis llevar Harpy's Feather Duster, podéis llevar un poquito lo que queráis. Pero bueno, a mí no me parece una mala carta, entonces quería llevar una porque siempre viene bien tener algún tipo de tifón. Sí que es cierto que necesitas tener un Tellar Knight mínimo, pero aún así funciona bastante bien. Llevaremos después un Satellar Knight. Llevaremos después doble Satellar Knight Skybridge. Esta carta es importantísima dentro del combo, veremos que la vamos a buscar dentro del combo gracias al Iran, y nos va a permitir cambiar un Caduceus no de los Constellar, sino de los de Exceed, para invocarnos, en este caso dentro del combo lo veremos, a Altair para hacer el efecto de invocación de este cementerio, y luego reciclar ese Caduceus desde el Strike de nuevo, así que bastante bueno. Llevaremos doble Dark Ruler No More, bastante bueno también ahora mismo en formato, contra la Super Heavy, contra la Matemecha, contra muchos mazos de los que hay ahora mismo en el formato, es muy buena, y nos va a venir bien porque el mazo, aunque es muy bueno yendo primero, porque vas a hacer ese combo del Ptolemaeus, si por lo que sea te toca ir segundo, tienes muchas herramientas para parar al oponente, ya sea Titan Knight, Trivern, Delteros, Pleiades, tienes muchas maneras para levantar campo, pero claro, tiene que entrar, entonces con esto no vas a hacer daño al oponente, pero sí vas a barrerle el campo, por lo cual ya va a tener un poquito complicado volver a recuperarse, porque incluso puedes levantar campo y si todavía tienes más capacidad de extender, puedes llegar a hacerte el Ptolemaeus, entonces puedes incluso esquipearle el turno para ganar después, así que me parece que funciona bastante bien dentro de la build. Si no os gusta de todas maneras, la mejor opción, y esto pues bueno, lo menciona Jorgito Mendíaz en su vídeo porque es muy fan de este mazo, lo ha estado jugando y la verdad es que lo juega muy bien. Y una cosa que él recomienda es llevar Crossout Designator, que como veis lo tenéis en el apartado de opciones. Pues bueno, también es una muy buena opción sobre todo para evitar que te paren los combos. Sí que es cierto que en ese caso tendríais que llevar mínimo un Nibiru, pero bueno, realmente hay un poquito a gustos, ¿vale? Si veis que por lo que sea nos mola el Dark Ruler o tal, pues podéis quitar los dos Dark Ruler junto por ejemplo con el Genesis, podéis meter las 3 Crossout y podéis hacer algún apaño para llevar perfectamente los Nibirus. Incluso 41 cartas tampoco está mal, ¿vale? Podréis incluso quitar, aunque es un poco arriesgado, pero bueno, un Ukalai y podréis llevar el Nibiru ahí, o lo que queráis. Luego refuerzo el ejército, todo el mazo son guerreros, así que perfecto, porque vas a poder buscar prácticamente cualquiera de los Tellar Knight para iniciar mejor. Foolish Burial, porque al final es llevar un Ukalai más, siempre está bien tener algo en cementerio, siempre está bien poder mandar al cementerio a tu Altairan, si no generarte un material para traerlo con Altair, entonces es bastante bueno. Call by the Grave para evitarnos handtraps y por último triple Infinite Impermanence para controlar un poquito más, como estáis viendo pues es ahora bastante necesario dentro del formato. En cuanto a lo que sería el apartado del extra deck, de primeras vamos a llevar un Zeus, dado que obviamente como estáis viendo es un mazo puro Exceed, entonces es bastante bueno porque obviamente entra perfecto. Llevaremos después un Ptolemy M7, que esto va a ser muy necesario dentro del combo, lo veremos después, porque nos va a permitir cambiarlo gracias al efecto de este Tellar Knights, del Constellar Tellar Knights, a Ptolemaeus, simplemente por la diferencia de nivel, bueno, de rango, porque es un Exceed, de rango 6 a rango 4, ¿vale? Y haremos después un Constellar Diamond, también bastante bueno. Esto es muy útil, sobre todo para evitar mazos que tiran a cementerio, que jueguen con cementerio. Sí que es cierto que a día de hoy no es tan potente, pero sí que es una carta bastante buena. Llevaremos también Constellar Pleiades para levantar un poquito el campo. Llevaremos doble Delteros, se hace con 3 materiales, te va a permitir romper una carta, pero también es muy interesante cuando abandona el campo, ya que si esta carta es mandada del campo al cementerio, incluso usándola pues para Link o para lo que sea, puedes invocarte especial un Tellar Knight en tu mano o deck. Entonces eso está bastante bien porque tiene un combo interesante, ya que tú con otro guerrero te haces Isolde, con Isolde vas a poder buscar, por lo cual ese monstruo lo vas a tener para el siguiente turno, y a mayores vas a activar el efecto del propio Delteros, por lo cual te vas a generar más materiales, así que es bastante útil. Luego llevaremos doble del Caduceus, esta carta es brutal y te permite tanto hacer el combo de Ptolemaeus como además tener comeback en el siguiente turno. ¿Por qué? Bueno, el combo de Ptolemaeus ya lo habéis visto, os lo he comentado, nos va a permitir pues generarnos más extender con ese efecto de quitar material, tirar el Seradan, bueno, desterrarlo y buscarnos Caduceus, pero por lo que tiene capacidad de comeback es por su primer efecto. Y es que si esta carta
es invocada por Exceed, podemos seleccionar un Satellar Knight y o un Constellar, cartas ambas en el cementerio y añadirlas a mano. Por lo cual dentro del combo, lo veréis después, nos vamos a poder añadir Liran o Altairan, generalmente Liran, junto con una carta Satellar que va a ser el Skybridge. Por lo cual, después de activar el efecto en el turno del oponente de este Ptolemaeus, quitarle los 7 materiales, esquipear su turno, tiras Skybridge, cambias esto, vas a bajarte otro, empiezas a combar a partir de ahí, además luego se te va a bajar Liran y entonces empiezas a montar todo el campo, lo cual es una burrada, y en el siguiente turno pues tienes prácticamente el comeback hecho. Así que es una carta que es brutal, es del mejor soporte que le podrían haber sacado y me encanta además que por lore sea Caduceus de los propios Constellar y que Caduceus haga de puente entre los Satellar y los Constellar, lo cual me parece increíble. Luego llevaremos doble del Ptolemaeus, 7 materiales, los quitas, pasas turno al oponente. Ya está, no lo llevamos por otra cosa. El Batlamius no está mal, lo utilizas simplemente pues para invocar un bicho encima por su propio efecto. Trivern, también bastante bueno, nos va a permitir hacer efecto de Compulsory. Este podéis llevar 2 copias si queréis, ¿vale? Si os falta alguna de las cartas del extra deck, que realmente podríais suplir el Exciton Knight con esto, por ejemplo, pues lleváis el doble Trivern y ya está, funciona también bastante bien, ¿vale? Luego, yo llevo Exciton Knight porque es una carta que me gusta bastante. Sí que es cierto que, por ejemplo, contra la Purrely no es demasiado buena, pero, por ejemplo, a la Casti sí que le duele bastante el Exciton, y hay otros mazos que también está bastante bien este Exciton. Entonces puede llegarte a entrar sobre todo si tienes un mal arranque, porque si tienes 2 monstruos, por ejemplo, si tienes, yo que sé, una Vega y Altair, por ejemplo, es un muy mal comienzo, pues te haces esto yendo segundo, barres un poquito y ya está. En caso de ir primero, pues tiras de Baguska, que es la otra opción que estamos llevando para meter un poquito de stun. Y luego por último vamos a llevar la Isolde. Como ya os he comentado, es bastante buena porque tú te va a permitir buscarte un monstruo. No vas a poderlo invocar ese turno, pero lo vas a tener preparado para el turno siguiente, entonces es bastante útil y tiene ese pequeño combo con Delteros. En cuanto a opciones para el mazo, bueno, yo llevaría de side deck, porque es bastante bueno realmente, a Alshan. Alshan es una carta bastante buena porque si es invocado de esa normal o especial, infliges 1000 de daño al oponente, o sea que está bastante bien porque es un daño de quemado de gratis, 1000 de daño además es bastante. Sí que es cierto que solo puedes utilizar este efecto del Alshan una vez por turno, pero yo lo llevaría de side deck porque si vais a jugar al mazo competitivamente, que no es malo realmente, es un rogue, pero no es malo. Esta carta está muy bien porque a tiempo es bastante útil, es una carta que puedes invocar dentro del propio mazo, 1000 de daño es una burrada y en match 3 te puede servir para prácticamente ganar al oponente por tiempo, así que es bastante útil. Yo ya os digo, yo la llevaría al menos una copia de side deck, no llevaría más porque es bricky, pero una copia está bien. Además que os puede combar incluso con el propio Caduceus, podéis llevar una copia dentro del deck y simplemente hacéis Caduceus, tiráis a cementerio, hacéis 1000 de daño, siguiente turno con Altair revivís a este monstruo, otros 1000 de daño y vais a estar generando una diferencia en puntos de vida con un ataque ya, que es bastante difícil que el oponente te vaya a ganar si le queda poco tiempo, así que es bastante decente. Como os comentaba, la Crossroot Designator, como bien decía Jorgito Mendiaz, si no queréis comeros handtraps. Y luego lo que os decía, si tenéis algún hueco en el strike porque no conseguís alguna de las cartas, doble Trivern es una muy buena opción. Y si no, Batlamius no es tan bueno, pero sí que podéis llevarlo a 2 copias. Y no mucho más, este sería el nuevo mazo de los Stellar Knight con el nuevo soporte que nos ha presentado Ciak. Un mazo brutal, a mí la verdad es que me encanta y me parece que, aunque sí que es cierto que no es lo que llegó a ser en su momento cuando este mazo fue meta, sí que es un mazo que se ha recompuesto muy bien gracias al nuevo soporte, dado que no solamente es un soporte, es que es un soporte que me parece perfecto, porque no solamente ha refrescado la jugabilidad, sino que la ha refrescado haciendo que puedas jugar alrededor de una carta que era muy buena anteriormente, pero que sí que es cierto que, dado los golpes que fue recibiendo, y luego obviamente la banearon también, no se podía jugar dentro de las propias estrategias, era muy difícil acceder a ella, ahora es mucho más fácil, y aparte, temáticamente en tema de lore, esta carta permite jugar a los Constellar y a los Satellar en uno solo, siendo pues obviamente los Satellar la evolución de los Constellar, lo cual me parece flipante, me parece que es un soporte perfecto, porque casa tanto lore como con jugabilidad. Y eso me parece alucinante. Entonces, pues bueno, si sois fans del mazo como yo, a mí me gusta mucho porque es lore de Duel Terminal y a mí me encanta Duel Terminal, supongo que estaréis muy contentos. Así que os voy a enseñar ahora el combo, que es para jugar primero, para bajar a ese Ptolemaeus y prácticamente pues frenar todo el combo del oponente. Así que nada, simplemente pasamos a los combos. Bien, para el combo os voy a mostrar lo que sería el combo iniciando con Deneb y con Lyra. Como os comentaba, podéis hacerlo realmente con Unucala y Liran, también sería otra opción. Realmente no cambia mucho el combo en sí, o sea, al final vamos a buscar
con el DNF al propio Unucala y simplemente pues sería atajar por un lado. Pero bueno, realmente os voy a enseñar cómo sería el combo de Ptolemaeus, ¿vale? El de meter los 7 materiales para saltarse el turno del oponente. Bien, para empezar lo primero que vamos a hacer es invocar de manera normal a Deneb, que nos va a activar su efecto de búsqueda y nos va a encadenar el efecto de Liran, lo cual está bastante bien porque hace un chain block para evitar que nos puedan tirar unas Blossom a la búsqueda de Deneb, aunque sí que es cierto que nos pueden tirar aquí pues Infinite Impermanence. Cae Liran al invocarse de manera normal ese Deneb y nos va a buscar Deneb un Satellar Knight, que en este caso vamos a buscarnos a Unukalai, muy importante. Ahora se nos va a activar el efecto de Liran, como ha sido invocado de manera especial, nos va a añadir una carta Tellar Knight o Constellar. En este caso vamos a añadirnos el Satellar Knight o el Skybridge. ¿Por qué? Porque con el Caduceus 2 Constellar vamos a poder buscarnos esta porque es una carta Constellar. Entonces de esta manera tenemos ya el Skybridge para poder hacer combo después. Hecho esto, lo primero que vamos a hacer ahora ya es hacer Exit. Vamos a invocarnos al nuevo Tellar Knight Constellar Caduceus, utilizando estos dos monstruos como material. Y aquí vamos a activar el efecto, el segundo efecto del Caduceus, de desterrar un monstruo para activar el efecto de Caduceus. En este caso, el monstruo que vamos a desterrar, es el Sheratan. Porque es lo que os comentaba, ahora lo que queremos hacer es aplicar el efecto de Sheratan para buscarnos un Constellar. El material que vamos a quitar, bueno, realmente nos da un poquito igual, pero bueno, en este caso detacheamos de Deneb. Aquí, pues bueno, activamos el efecto de este Sheratan, que es buscarnos un Constellar. Y nos puede buscar al Liran y al Tyrant, porque son contados como Constellar, pero en este caso vamos a buscar Caduceus, que es el que más nos interesa. Bien, como controlamos un Constellar, podemos invocar este Caduceus de manera especial desde la mano, lo cual, pues bueno, nos va a permitir ahora activar su efecto para buscarnos una carta mágica Constellar, que va a ser el Tellar Knight Constellar, este de aquí, para poder hacer luego combo. Bien, hecho esto, vamos a activar el Tellar Knight Constellar para activar su efecto de invocar desde cementerio o desde mano. En este caso vamos a invocarnos desde mano al Unukalai que hemos buscado anteriormente con el efecto de Deneb. Y con Unukalai vamos a tirar al cementerio, aquí es muy importante, a nuestro Altairan, que lo tenemos por aquí. Este tiene que ir a cementerio para poder invocarlo después en el momento que invoquemos con el Altair a un Satellar Knight desde el cementerio. Vamos a tirar a ese Altairan y ahora lo que vamos a hacer es activar el Skybridge seleccionando a nuestro Constellar Caduceus para invocarnos a este Altair directamente desde el deck y de esta manera pues revivir a Deneb y encadenar el Altairan. Vamos a invocarnos el Altair, vamos a devolver esto al deck, ahí está, y ahora vamos a iniciar la cadena. Podemos hacerlo un poquito como queráis. Yo acostumbro a dejar como cadena 2 el Altair por el hecho de que si dejas en cadena 1 al Altair y en cadena 2 al Altairan, te pueden responder al efecto de Altairan y te pueden responder también con una handtrap estilo Effect Veiler o estilo Impermanence al Altair. Entonces te niegan ambos. Por eso a mí me gusta al menos poder hacer chain block con el del cementerio y asegurar. Entonces en este caso vamos a revivir con Altair a Deneb, muy importante, porque el Liran lo tenemos que mantener en cementerio, luego veréis por qué, así que dejadla en cementerio, hay que traer a Deneb. Vamos a invocar el Deneb y se nos va a invocar el Altairan. Aquí no vamos a activar el efecto de Altairan porque no tenemos que destruir nada en campo, ¿vale? Hecho esto, vamos a hacer con los 5 materiales, porque se puede hacer con 5 materiales, el segundo Tellar Knight Constellar Caduceus. Y por eso hay que dejar a ese Liran en cementerio. ¿Por qué? Porque se activa ahora el efecto de Caduceus. Si es invocado por Exit, podemos seleccionar un Tellar Knight o una carta Constellar en el cementerio y añadirlas a la mano. Entonces vamos a seleccionar al Tellar Knight, a Tellar Knight Skybridge y al Tellar Knight Liran. Y diréis, pero son dos Tellar Knights, ¿no? Porque Liran se trata como un Constellar. Por eso hay que dejar Liran en cementerio. De esta manera, como estáis viendo, ya tenemos prácticamente para iniciar en el siguiente turno, porque ahora lo que vamos a hacer es dejar a Ptolemaeus y con el Ptolemaeus vamos a saltarnos el turno del oponente. Ptolemaeus no va a tener materiales, pero sí que vamos a poder activar Skybridge y con el Skybridge vamos a poder invocar en el siguiente turno, vamos a poder también encadenar el efecto de Liran en una invocación normal y vamos a poder llenar el campo de nuevo para poder hacer OTK. Pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es finalizar el combo Ptolemaeus. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a invocar primeras a Ptolemy M7 encima de este Constellar Caduceus, porque al ser un Constellar lo podemos invocar encima y es importante porque es un rango 6. ¿Por qué? Porque ahora lo que vamos a hacer es activar el efecto de Tellar Knight Constellar. Y es que podemos seleccionar uno de nuestros monstruos Extit e invocarnos un monstruo Extit Tellar Knight o Constellar con un rango diferente utilizando a uno que controlemos. Entonces vamos a invocarnos aquí a Ptolemaeus. ¿Por qué lo hemos hecho de esta manera? Porque así es como podemos tener los 7 materiales en este Ptolemaeus. Lo vamos a contar ahora, lo vais a ver.
tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 monstruos que hemos invocado anteriormente. El Constellar Knight sería el 6 y el Constellar Ptolemy es el 7º. Por eso es el M7. Jaja, chistaco. Y con esto pues estaría finalizado ya. Simplemente aquí pues podríamos dejar esto seteado para en el siguiente turno, cuando hagamos el efecto de este Ptolemaeus, luego activar esto y poder llenar en el campo del oponente, y así pues no nos ponemos ningún tipo de restricción para en el siguiente turno poder jugar. Aquí ya simplemente pasaríamos turno y en la standby del oponente o en la main pues podríamos activar el efecto de este Ptolemaeus y nos saltaríamos directamente el turno. Y ya pues luego simplemente encadenaríamos el Skybridge y empezaríamos a combar. Y no mucho más, este sería el mazo de los Stellar Knights con el nuevo soporte que ha recibido en este Cybernetic Horizon, que la verdad es brutal. A mí me ha encantado, es un mazo que pues es un rogue, es que tier 2 no diría tanto, pero sí que un rogue, y es bastante decente, la verdad. Y bueno, pues tiene una jugabilidad bastante renovada alrededor de una de las cartas más antiguas del deck. Así que pues me gusta bastante este tipo de soportes. Y no mucho más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo dale like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, compartidlo. Recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro, que tenéis el enlace en Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, y el botón universal de suscripción que cumple con la misma función. Y recordaros las redes sociales para apoyar el canal y que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao!